Ahí sí. Ahora sí, volvamos al power. Falcon, éntrate. Dije Falcon. Déjalo nomás. Dije Falcon. Ándate para atrás. Oh, obispo, ¿cómo estás? Ya. Vimos lo que la iglesia apostólica, vimos lo que era la iglesia perseguida, ya del 100 hasta el 313, cuando Constantino unificó la mayoría de la iglesia y se considera como la iglesia universal, que se conoce como la iglesia católica hoy en día. Vimos que muchos historiadores, sobre todo católicos, dicen que fue una jugada porque Constantino se convirtió al cristianismo y eso, pero realmente cuando se analiza lo que hizo fue una jugada más que nada política para mantener el imperio estable, ya, y evitar las persecuciones contra lo que era masivo religiosamente en ese entonces. Y en esos periodos de casi 200 años la iglesia sufrió demasiada persecución. Pero de hoy día en adelante tenemos que ver lo que es la iglesia imperial. O sea, después del edicto de Constantino, cuando dice que la religión cristiana es la religión oficial del Imperio Romano, pasa a ser lo que se llama lo que nosotros llamamos acá como la religión, la iglesia imperial. ¿Por qué imperial? Porque en esta época ya el cristianismo deja de ser perseguido. La persecución real del cristianismo primitivo duró aproximadamente 300 años, pero la persecución más fatal fue alrededor de 200 años. Entonces, de repente nosotros creemos que la persecución cristiana fue mucha, fue muy extrema, fueron muchos años. No, no, en comparación a lo que el cristianismo lleva desde que nació hasta nuestros días, los periodos de persecución del cristianismo han sido pocos, no han sido masivos, no han sido grandes, ¿ya? Y más atroces han sido las persecuciones que los cristianos han hecho a otra religión. Eso es algo que no se nos debe olvidar en nuestra historia, porque en el nombre de Jesús, lamentablemente, nuestros antepasados hermanos cometieron errores, ¿cómo decirlo la palabra? Horribles, bastante horribles. Pasamos de ser de perseguidos a perseguidores. Es importante tenerlo claro, hermanos, para que no cometamos nuevamente esos errores en el futuro de perseguir a otros porque piensan distinto o perseguir al que no cree lo mismo que nosotros. Nosotros no estamos para condenarlos, para perseguirlos a ellos, estamos para entregarles un mensaje del Evangelio y que ellos adopten nuestra fe. Ya, pero no tiene que ser por imposición, no tiene que ser por la fuerza, no es porque o tú crees o te mato, como se hizo mucho tiempo, sobre todo en el periodo de las cruzadas. Ya, no es lo que Dios quiere para nosotros, porque si fuera por eso, estaríamos ya todos destruidos, ¿no? En este periodo del 313 después de Cristo hasta la caída de Roma, de Roma, del Imperio Romano, del 470, que hablo muy rápido, por eso, del 476, que es con la caída de Constantinopla, del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Porque el Imperio Romano de Oriente sigue manteniendo su estatus imperial de Roma. Habían dos Césares, de hecho la Iglesia Católica se divide hasta el día de hoy. Nosotros la Iglesia Católica que conocemos es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que pertenece a la Iglesia de Occidente. Y existe la Iglesia Católica Griega Ortodoxa, que es la Iglesia Católica que quedó desde Oriente, del Imperio Romano de Oriente, que esa duró un poco más. Esa tiene una diferencia. Ellos tienen otro papa y ellos no adoran imágenes, como la Iglesia Católica que conocemos nosotros, así para que ustedes más o menos sepan que la Iglesia Católica también tiene divisiones, porque dentro incluso de su estructura eclesiástica también tienen divisiones denominacionales, por decirlo de algún modo. La única diferencia es de que todas esas denominaciones se sujetan al papado, ya sea al papa que conocemos nosotros, que en este caso es el argentino Francisco, y el papa de la Iglesia Griega de Oriente, que realmente no me sé el nombre del caballero, pero usa una barba así grandota, ¿ya? Ese es el motivo.
Ya. Entonces, división en el cristianismo ha habido siempre, pero desde el 313 con Constantino, que la unificación de la mayoría de las iglesias cristianas de la época, digo la mayoría porque no todas las iglesias cristianas se unificaron en el catolicismo. ¿Por qué es importante conocer ese detalle? Porque, por ejemplo, tenemos la denominación de la Iglesia Bautista, que ellos dicen que no nacen de la Reforma, que ellos vienen de los valdenses. Los valdenses era un grupo cristiano que en el 313 no quiso unirse a la Iglesia Católica. Fueron completamente cristianos, pero independientes. Entonces, cuando viene Lutero y hace la Reforma, todos estos grupos que no eran católicos se unen a los protestantes que sí vienen de la Reforma. Entonces, no todas las iglesias protestantes vienen de la Reforma de Lutero. Como dato curioso, no todas, la mayoría de nosotros sí, pero no todas. Porque también habían cristianos que no estaban unidos a la Iglesia Católica. El tema es que esas iglesias no eran influyentes ni marcaron la historia como lo hizo la Iglesia Católica o como lo hizo la Reforma como tal, ni se expandieron tanto como lo pasaron en estos dos fenómenos históricos que se estudian porque son los que traen mayores cambios trascendentales en la formación de la religión cristiana en sí a través de la historia. Los templos consagrados como iglesias. ¿Qué pasa en este fenómeno? Que todo, por ejemplo, desde Constantino hasta la caída del Imperio Romano, todos los templos que eran paganos de la época del Imperio Romano, como las basílicas y esas cosas, y se construyeron más, se transformaron en templos cristianos. Muchos de los que nosotros vemos ahora, por ejemplo, si fuéramos a Roma, fuéramos a Grecia, fuéramos a esa parte de Europa, y viéramos las iglesias antiguas que pertenecían al Imperio Romano, nos llamaría la atención la forma de construcción que es distinta a la que hubo después en el medioevo, la edad medieval, porque muchos de ellos ni siquiera fueron creadas para templos cristianos, sino que eran templos paganos que se adaptaron para ser templos cristianos. Y obviamente se construyeron basílicas también cristianas posterior a eso. Las costumbres paganas introducidas en la iglesia, por ejemplo, el sacerdocio, la Eucaristía, las procesiones, vestimenta del Papa y obispo. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano obispo evolucionó de predicador a sacerdote. Hermanos, yo sé que aquí algunos van a tomarse un poco el pelo, se les van a quedar así como estoy quedando yo, peladito con alta frente. Pero resulta que muchas de esas eucaristías o formas de hacer iglesia que adoptó la iglesia cristiana en ese periodo vienen de costumbres paganas que no estaban incluidas en el cristianismo, que no se hacían en el cristianismo. Y algunas de ellas fueron adoptadas por las iglesias protestantes. La forma que nosotros tenemos de los templos, del altar, de las bancas y todo eso, viene de la iglesia católica. Y la iglesia católica adoptó esa forma muchas veces de la forma de los templos paganos. Nosotros en el cristianismo original no teníamos altar como lo tenemos ahora, o el púlpito. No teníamos al predicador adelante y los hermanos escuchando atrás. El cristiano original se juntaba en casas o en anfiteatros cuando Pablo predicaba y se ganaban alrededor de la persona que hablaba, o en la casa se ganaba en una esquina, o iban al templo judío, algunos cristianos en el principio, ¿se acuerdan que lo hablamos en la iglesia apostólica? Y el templo judío es distinto a los templos que nosotros tenemos hoy en día. Los templos, tanto católicos como evangélicos, hoy en día asemejan mucho a los templos paganos del 313 al 476 que se fueron formando en esa época, que fue traspasando, estuvo lo que se llama sincretismo. Se fue adaptando lo que ya estaba para el culto cristiano. Bueno, hoy en día se está pasando otro fenómeno que las iglesias, que no estoy diciendo que sea malo, al contrario, de hecho yo tengo una fascinación me gusta mucho, ahora los templos de las iglesias más modernas o la iglesia emergente ya no se parecen tampoco tanto a los templos tradicionales que tenemos evangélicos, sino que se parecen más a una plataforma de un evento. No sé si se han fijado que ahora la mayoría de las iglesias
es porque se está tratando de cambiar la forma atrayente de la iglesia, porque el templo se utiliza normalmente, y siempre los cristianos lo han utilizado, para que sea atrayente y lugar de eso, de atracción al oyente. Pero la forma tradicional se sigue manteniendo. Alguien adelante, un púlpito, un altar, y la gente de frente mirando al predicador que se encuentra en un auditorio, porque prácticamente ahora los templos son como auditorios. En algunos casos lo encuentro muy llamativo, personalmente, esa opinión personal, lo encuentro llamativo, lo encuentro que no agrede realmente contra el principio cristiano. ¿Por qué? Porque usted en el Nuevo Testamento no va a encontrar en ninguna parte la estructura de cómo tiene que ser el templo cristiano. Usted en el Antiguo Testamento va a encontrar todo sobre el templo judío y que no tiene nada que ver con los templos de nosotros, pero en el Nuevo Testamento no va a encontrar ninguna parte que diga el templo tiene que ser de tal medida, tiene que tener bancas, tiene que tener este púlpito, tiene que ser de esta forma, tiene que ser de esta otra, tiene que tener una entrada de 2 puertas, tiene que estar forrado en madera, verse muy lindo y estar en Curanilagüe. No dice eso la Biblia del Nuevo Testamento. Esas son cosas que nosotros hemos ido adaptando, porque obviamente consideramos la casa de oración, la casa donde nosotros nos juntamos a adorar a Dios y tratamos de hacer lo mejor posible. Así que a veces hay que tener cuidado cuando nosotros criticamos de repente una iglesia por su forma, por cómo tienen desarrollado el templo. Creo que hay cosas más profundas que eso, porque si nosotros nos pusiéramos realmente exigentes, ni los templos actuales que conocemos de las iglesias más tradicionales serían aptos para adorar a Dios, porque incluso si ustedes conocen la JBC, la iglesia grande, ustedes analizan esa catedral evangélica, allá donde se hacían los tadeos evangélicos grandes, todo. Si ustedes revisan su arquitectura no es cristiana. Esa forma de templo no es cristiana. No tiene origen cristiano, pero es útil. Entonces el cristiano ha ido adaptando tanto en la estructura como tomando de otro fenómeno para hacer un templo. Porque como les digo, si nosotros quisiéramos encontrar detalles de cómo debe ser el templo cristiano, no encontramos. Porque si nosotros quisiéramos ponernos bíblicos, tendríamos que hacer un templo como los judíos, con 3 espacios distintos, las mujeres aparte, lugares altísimos donde estaba el arca, tendría que entrar solo el sacerdote, el pastor en este caso, los hombres en un lado. Entonces, no junta ni pega con lo que es realmente el cristianismo en relación a la formación de un templo físico. Eso como para que nosotros siempre tengamos claro. Ahora, no vayan a ir a quemar los templos ni transformar las cosas. No se trata de eso. Se trata de que nosotros conozcamos que nosotros hemos sido lo que le hemos dado una forma al templo físico a través de la historia, influenciados por distintas formas, pero nosotros somos los que le damos esa importancia o la forma o la tradición de cómo tiene que ser, porque todos los templos de todas denominaciones a veces son un poco distintos. Yo he visto templos donde no usan el púlpito con altura, sino que es directo. Hay algunos que tienen el coro por los lados, otros que lo tienen en 2 lados, otros que lo tienen atrás. Otros que lo tienen en altura, otros templos que tienen el primer piso y como una platea atrás, una galería arriba. Entonces hay distintas formas de cómo se ha desarrollado el templo o el auditorio para la realización del culto. El tema de María se lo explicaba en la clase anterior. ¿Se acuerdan de la imagen de María con un niño sosteniendo en un brazo? Bueno, eso viene de una imagen pagana antigua que no la pude... no la busqué realmente, que ahora pensándola bien, se las voy a demostrar en la próxima clase de lo que sale acá. Voy a tratar de hacer un PowerPoint donde muestre la diferencia de las cosas paganas que se transformaron al cristianismo las imágenes. ¿Ya? Bueno, gracias a Dios nosotros por lo menos no creemos en las imágenes, no tomamos imágenes para nosotros, pero para que entiendan el origen de la imagen de la María con el niño Jesús y con el corazón del Sagrado Corazón y todo. Ya. Venus y Diana, diosas griegas y romanas, que asimilaban tener en sus brazos
a un dios, ya sea Júpiter, ya sea Zeus, ya sea al dios que fuera de la época. Entonces, esa imagen de una madre de un dios la convirtieron en María, madre de Jesús, y como Jesús es Dios, dijeron es madre de Dios. Por eso la Iglesia Católica tiene esa imagen de María. Pero viene del paganismo, viene de un sincretismo entre las culturas paganas de la época y lo que se quiso transformar después el cristianismo para que las personas asimilaran de mejor manera el cristianismo para no ser tan chocante, por decirlo de alguna forma. La Eucaristía, ¿por qué me refiero a la Eucaristía? La Eucaristía tiene que ver con la forma en que se realiza un culto o una ceremonia. En este caso, la Iglesia Católica tenía una forma de culto con los sacerdotes, las vestimentas, que nosotros a veces pensamos que las vestimentas de los sacerdotes quieren asimilar a las túnicas de los fariseos o algo por el estilo. Es una mezcla entre las túnicas judías, ¿ya? Y mucho simbolismo también de los sacerdotes paganos. Los sacerdotes paganos también usaban túnicas, también usaban colores, también usaban algunas cosas, usaban unos gorros distintos. Acá se cambió en la Iglesia Católica unos gorros que son como unos conitos de papas fritas, dados vuelta. No sé si se han fijado que lo ocupan para arriba. Ya, ese gorro se cambió porque se asemeja al gorro que usaban los fariseos, porque antiguamente los sacerdotes paganos usaban otro tipo de gorro, algunos con unos callos, otros con otras cosas, ya que simbolizaban que ellos estaban bajo la cobertura de ese Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los judíos también ocupan un cubrecabeza para asimilar que Dios está por sobre ellos, que es el kipá. ¿Ya? Kipá se llama el gorrito chiquitito que usan acá, pero hay distintos tipos de kipá. No sé si han visto en las películas o conocen a los jesuitas que usan unos gorros, o rabinos que usan unos gorros redondos como con copa para arriba y que les cuelgan unas mellitas aquí que ellos se dejan ya. Ese gorro también es considerado como un kipá. ¿Qué es lo que simboliza eso? La cobertura de Dios sobre mi cabeza. A mí ya se me está formando un kipá natural, redondito aquí, pero que simboliza eso. Dios está por sobre mí. Y en las culturas paganas también estaba el concepto de ponerse un cubrecabeza, ya sea gorro, ya sea un manto, un paño, lo que sea, para asimilar que los dioses paganos estaban por sobre ellos. O sea, tomaron eso que hacían ellos, más los judíos, y ¡pum!, se mezcló y se tomó para los sacerdotes cristianos de la época. Las procesiones. Aquí, hermano, yo aquí no quiero herir a nadie, pero debemos entender, no estoy diciendo que sea malo, pero sí entender realmente cuáles son los orígenes. ¿Han visto cuando los católicos salen con la cruz o con una virgen al hombro y salen todos como en caravanas, ya que le llaman procesión, por ejemplo, la de Yumbel, la de la Virgen del Carmen, el Araquete, creo que es más cercano a Curanilago, el Araquete es, cada cierto tiempo creo que sacan a una virgen, creo que tienen una iglesia católica allá, y salen a dar una vuelta por la población y todo eso. Ya, esas procesiones que tomó la iglesia católica vienen de las procesiones paganas greco-romanas. Y resulta que la iglesia protestante evangélica, sobre todo nuestros queridos hermanos pentecostales más tradicionales o algunos, también tienen la práctica de la procesión. Cuando salen en caravana a predicar en la calle, a cantar, a entregar el evangelio, que salen todos juntitos en caravana, saben, lo conocen, lo han visto, incluso yo, si es que lo han hecho, bien. Pero eso tiene su origen, primeramente el protestante lo sacó del católico y el católico lo sacó de las religiones paganas, que tienen que ver con procesión, ¿ya? El sentido que le damos es distinto, es muy distinto. El católico lo hace asimilando la procesión pagana. Los hermanos evangélicos lo hacen con el fin de hacer, no sé cuál es el nombre técnico que le dirán, pero lo hace con el fin de salir a predicar el evangelio. No es una procesión de sacrificio. Tanto el católico como el pagano lo hacen como procesión de sacrificio.
o desfile, no sé, pero yo he visto cuando sale aquí, por ejemplo, la iglesia al frente que tenemos de la casa cada cierto rato, bueno, antes de la pandemia, de hecho casi todos los domingos, ante los cultos, ellos se juntan, salen por la población, cantando coritos, se paran en la esquina y después se van al culto, ¿ya? Eso es una procesión tal cual. La diferencia es simplemente el sentido que la iglesia protestante evangélica le da a la procesión. Pero eso también tiene origen del sincretismo, de haberse costumbre pagana a la cristiana, asimilarla y formar el cristianismo que se fue fundando en el tiempo. Dice, la iglesia se torna mundana, el mundo domina la iglesia. Claro, en ese tiempo, a raíz del sincretismo, a raíz de todas estas mezclas de cosas, ya la iglesia no es cristiana en ese periodo, sino que se vuelve un poco más mundana porque se empiezan a tomar incluso prácticas que no son cristianas. El cristianismo empieza a tomar poder en la política de mala manera, empieza a funcionar como si fuera un reinado, cosa que después veremos que en la Edad Media eso causa un montón de catástrofe. La estructura organizacional y gubernamental de la iglesia asimila la del gobierno del Imperio Romano. O sea, ya el Papa pasa a ser prácticamente un César. ¿Ya? Ahí está. Se me fue ya. Los obispos ahora tienen un cargo más de gobernante que de pastor. Líder de obispo en una ciudad se le conoce como patriarca. El patriarca de la ciudad de Roma se considera padre de los patriarcas o papa. Ya un pastor o un obispo no es una labor de guía espiritual, pasa a ser como un gobernante político. Ya no se le sigue porque él me guía espiritualmente, sino que se le guía porque él manda. Así de simple. Y si manda, todos para abajo tienen que obedecer porque si no hay castigo detrás. Entonces se empieza a desvirtuar realmente la labor del pastor o la labor del sacerdote de la época, del obispo de la época. Y que lo vemos hasta el día de hoy y que lamentablemente en algunas iglesias protestantes y cristianas evangélicas pasa lo mismo. La figura del líder de la iglesia, ya sea pastor, obispo, lo que sea, algunos mal utilizan el cargo y prácticamente son verdaderos patrones de fondo donde no se les puede decir, ¿sabe qué? Parece que usted se equivocó en esta decisión porque lo que él dice es ley. Y algunos ya que hemos visto que abusan por el tema económico de la gente, también distorsionando el verdadero mensaje del dar, del mantener, del sostener a la gente de Dios. Ya. El título de sumo sacerdote pagano o pontífice máximo dado al emperador romano pasa a ser también el título dado al papa. Ese título que dice sumo pontífice que le decimos al papa, originalmente era para el César, para el emperador. Y eso hasta el día de hoy, si ustedes ven cuando nombran el sumo pontífice, se le dice al papa. Ese era un título romano. Es como decirle el emperador. De ahí que incluso Roma, el Vaticano, es una nación aparte dentro de Italia. El Vaticano tiene jurisdicción como país, como nación, como república, independiente de todos los países del mundo. De hecho, para los que venimos de la Iglesia Católica y hemos hecho la primera comunión y posteriormente hemos hecho la confirmación católica, nosotros pasamos a ser, digo nosotros porque yo la hice, a ser ciudadanos del Vaticano. Todo católico que tenga los sacramentos hasta la confirmación pasa a ser ciudadano del Vaticano. O sea, tiene los derechos como un cliente católico de los que otorga el Vaticano. Obviamente son distintos a los de un país, de una nación, pero tiene esa connotación. O sea, imagínense hasta el punto que llegó la distorsión de lo que debe ser la iglesia. Los que no están de acuerdo con este nuevo sistema eclesiástico se refugian en la vida monástica. O sea, de ahí nacen los monasterios, los franciscanos y todo eso de la vida de apartarse, es porque ellos se consideran católicos,
se consideran creyentes, pero como en ese tiempo era lo que gobernaba la Iglesia Católica, si tú no estabas de acuerdo, ok, puedes seguir participando de esta congregación que es católica, pero se empieza a formar el tema del monasterio porque ellos se apartan de toda esta vida. De ahí nace la idea del voto de pobreza, ahí nace la idea del apartarse completamente. De hecho, hermanos queridos, de ahí nace el concepto de hacer retiro espiritual, que nosotros también hemos adaptado a nuestra fe cristiana, distinta obviamente al concepto católico, pero también viene de ahí. El apartarse en retiros espirituales viene del concepto monárquico, de no estar de acuerdo con el sistema de la época. Entonces yo, como me quiero apartar para experimentar a Dios, me voy a un monasterio y me aparto. Claro, la diferencia es que el monasterio es prácticamente toda la vida. Nosotros tenemos el concepto de hacer un retiro espiritual, lo hacemos por 2 días, 3 días, no sé, se va dando un tiempo, pero después volvemos a nuestra vida normal, entre comillas, y en ese periodo de retiro espiritual nosotros realizamos labores que lleven a tener una vida más comunicada con el Señor. ¿Ya? Pero el concepto de apartarse en un retiro espiritual o apartarse retiradamente de lo que estamos haciendo, perdón, es que tuve una pequeña distracción, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ya. El apartarse ya de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer diario, viene de ahí, de la idea de monasterio. Y eso nace porque hubieron cristianos de la época que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando o cómo la iglesia estaba llevando la vida litúrgica cristiana normal, pero no quisieron apartarse ya completamente del mando de la iglesia católica porque era mucho el poder que tenían. Se desarrollan controversias acerca de la doctrina de la Trinidad, el pecado y la salvación, y se convocan a concilio. Aquí nacen las primeras dudas, ¿ya? O cuestionamientos a la Trinidad de Dios. Por eso está el concilio de Nicea, que nace en 326, parece, donde incluso se cierra el canon, donde se dice, estos son los libros inspirados por Dios y estos quedan fuera. Y se empieza a cerrar las doctrinas por decir, esto es lo que nosotros creemos y conocemos como Trinidad. Y se le da el nombre de Trinidad a lo que nosotros conocemos como Trinidad, porque en la Biblia no aparece en ninguna parte el concepto Trinidad. Eso se lo acuñaron los primeros cristianos de esa época para explicar un fenómeno de Dios en 3 personas, pero que a la vez sea un solo Dios, ya que habían muchas controversias con referente a ese tema, porque los otros pueblos, por ejemplo los babilónicos o los egipcios, también tenían conceptos de 3 dioses en uno, o que un dios se podía repartir en 3. O sea, también tenían un concepto trinitario, pero la diferencia es que esos pueblos consideraban a sus 3 dioses como dioses distintos, ya que tenían una misma naturaleza pero distintos. Nosotros consideramos que Dios trabaja en 3 personas, pero es el mismo Dios. No son 3 dioses distintos, no son muchos dioses, es un solo Dios. El Imperio Romano se divide, la Iglesia de Roma surge como entidad gubernamental del Imperio de Occidente, y la Iglesia y el Estado llegaron a una sola cosa. Después que la caída de Roma, de Constantinopla, sucede esto, la Iglesia cristiana pasa a ser prácticamente una sola con los gobiernos que estaban en Occidente, con los reinados. Entonces prácticamente en algunos casos se dio que el Papa gobernaba algunas naciones, porque ya pasó de ser la religión del imperio, a la caída del imperio pasó a ser ya la forma de gobierno que había en la Edad Media. Los reyes se sujetaban incluso a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana de la época, tenía incluso más poder que los propios gobernantes. Bueno, aquí un pequeño resumen de lo que hemos visto. Iglesia Apostólica del 30 después de Cristo al 100 después de Cristo, pasando por la Iglesia perseguida del 100 al 313, y aquí
vemos cómo la organización y gobierno imperial se mezcla con paganismo, ya hubo jerarquía eclesiástica o de la iglesia toma cierto poder y autoridad distinta, se mezcla con los rituales de festividades y rituales paganos, y es lo que se conoce como la iglesia imperial. Todo eso provoca, ya, bueno, ahí está un pequeño mapa de la iglesia romana de Oriente y de Occidente. Todo esto es lo que es la iglesia de Occidente, que se conoce ahora como la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde su centro es Roma, el Vaticano, que está en Italia, y aquí estamos viendo lo que es la iglesia griega o la iglesia ortodoxa, donde Constantinopla es el centro principal. Y pasamos a la iglesia medieval. Aquí es importante ver porque aquí es donde tenemos el periodo oscuro del cristianismo. ¿Por qué se llama el periodo oscuro? Oscuro porque mucho de lo que se hizo en la iglesia católica no tenía fundamento bíblico. La Biblia no estaban los textos sagrados para que todas las personas pudieran leerlo. Las primeras traducciones se hicieron en latín. Por ende, solo los que hablaban latín podían leerla. Y hubo un montón de situaciones que provocaron la era oscura del cristianismo, donde se cometieron las mayores atrocidades de la historia del cristianismo. Gracias. Progreso del poder papal, la iglesia se institucionaliza, católico-romana. Ya, católico significa universal, ahí pasa a ser ya una institución más poderosa. La expansión del catolicismo romano por toda Europa occidental fue casi impuesta a la fuerza. Porque o eras cristiano o católico romano, o incluso perdías la vida. Desarrollo de la doctrina sobre la adoración de imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. Después les voy a hablar de esa palabra en lengua que dice con transubstanciación. Ya. Anteriormente les dije que la adoración a las imágenes y el purgatorio y todo nace porque, primeramente, el culto a los muertos o a los santos nace porque los cristianos del primer siglo hacían culto en los cementerios donde morían sus mártires y los recordaban y los, ¿cómo se llama esto? Y los honraban hasta el punto de llegar a la veneración, y eso se traspasó con los años, llega al punto ya del 476 en adelante, donde eso ya se transformó en adoración a imágenes, a estatuas, a los santos. Ya pasó a ser parte de la costumbre cristiana católica. El purgatorio y la transubstanciación, el purgatorio nace por la necesidad de dar una respuesta de qué pasaba con los muertos si no eran cristianos o cometían pecado o no pagaban las indulgencias, si no pagaban para su salvación. ¿Qué es lo que podía hacer un familiar? Y como no había conocimiento bíblico de la época, como la Biblia estaba muy, ¿cómo se llama esto? Era imposible, nadie la leía, la gente no la leía, se inventó esto. Esto nace de la invención. También tiene un origen medio pagano, pero realmente fue por un tema de inventar cómo yo le doy tranquilidad primeramente a las familiares de alguien que se muere no católico o siendo pecador y que no pagó por su salvación, y cómo el familiar puede salvarlo. Porque la idea del purgatorio es que uno muere, va a un lugar especial, divino, donde uno purga sus pecados. O sea, uno puede estar orando, puede estar pagando por sus pecados, mientras los familiares en la tierra pagaban sumas de dinero para que esa persona pudiera salir del purgatorio e irse al cielo. ¿Ya? Esa es la idea del purgatorio. Y la transustanciación tiene que ver con la Eucaristía de la hostia y del vino, que es una fusión de la Santa Cena, es una, no fusión, es una variación de la Santa Cena que nosotros realizamos, donde ellos inventaron la hostia y el vino, pero ellos, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica sostiene en su teología que al comer esa hostia y al beber de ese vino, uno literalmente, la hostia se transforma en la carne y el vino se transforma en la sangre. Que al momento de echarlo a la boca, de consumirlo,
eso adentro se provoca algo mágico, algo divino, un milagro, y literalmente uno está comiendo la carne y bebiendo la sangre. Es un poco raro porque es como concepto de canibalismo, porque es sangre humana y carne humana, pero eso es lo que se conoce como la transustanciación, que las sustancias cambian, literal, literal. Y eso hasta el día de hoy la Iglesia Católica lo cree, o por lo menos lo sostiene en su línea teológica de enseñanza. Obviamente nosotros no creemos eso. Nuestra cena del Señor tratamos de hacerla lo más parecido posible a como lo estipuló Jesús, y sabemos que es un símbolo de recordatorio de su sacrificio, ¿ya? Y de lo que de la vida que Él nos dio en la cruz. Pero no creemos que sea literal, que se transforme en la carne ni en la sangre literal. ¿Ya? La iglesia hacia la salvación ahí está. La iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino que ritos sacerdotales e intercesión de los santos que habían partido. A la salvación ya se le atribuyó el tema de las obras, el tema de que un sacerdote, de la oración de los santos, incluso que la intervención de un santo, de alguien que ya había muerto, que podía sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo. O sea, se perdió completamente el sentido de la fe. Por eso se le llama que es la época oscura. Y ojo, que la época medieval no solo fue la época oscura del cristianismo, también fue la época oscura culturalmente. En la Edad Media no hubieron avances significativos referente a lo que es ciencia. Hubieron, pero no tanto. Nacieron universidades, sí, pero no hubo avance, era demasiado, se dice que es la época bruta, ¿ya? Muy pocos sabían escribir, solo la élite, no había literatura real buena como pasa después, posteriormente a la Edad Media. Por eso se llama que es la época oscura de la humanidad, no solo para la fe cristiana, sino que para el desarrollo cultural general de toda la humanidad. En esta época empieza el surgimiento del poder musulmán. Para su información, hermanos queridos, el Islam, ¿ya?, o los musulmanes con Mahoma nacen en esta época. De hecho, Mahoma era católico. Y del catolicismo empezó a tomar a las creencias palestinas que estaban en ese tiempo, musulmanas, y formaron lo que es el Islam tal cual como lo conocemos hoy en día, que también tiene sus variaciones, y se tomó a Mahoma como el profeta enviado por Dios de esa época. Y resulta que ese mensaje se expandió tanto, porque era tan firme su mensaje, tan distinto a como la iglesia cristiana católica de ese tiempo lo estaba llevando, que incluso el Islam o los musulmanes llegaron hasta la península ibérica, donde se encuentra España, Europa y todo eso. De hecho, no es de extrañarse que muchas costumbres que nosotros también tenemos en nuestra vida cotidiana, también nacen de origen palestino musulmán. A raíz de eso nacen lo que son las cruzadas, que es para sacar a todos los musulmanes de Europa y recuperar Tierra Santa, porque los musulmanes se habían apoderado completamente de lo que es Jerusalén y Palestina. ¿Dónde las cruzadas? Ya, ahí está. Surgimiento del Santo Imperio Romano, Imperio Germano. Diferencias en la política, doctrinas y ceremonias causaron la separación de las iglesias latinas y griegas, Occidente y Oriente, lo que le dije yo, que es la iglesia ortodoxa y la iglesia apostólica romana. Las cruzadas, movimiento que para liberar Tierra Santa del dominio musulmán, aumenta el poder y la riqueza de la iglesia católica romana. En ese periodo se mató una cantidad de personas en el nombre de Jesús sin precedentes y sin después tener réplica alguna como en esa época. Los mayores actos de sangre por la creencia divina no han venido de otra religión más que del cristianismo de la edad medieval con las cruzadas. Fueron millones y millones de vidas humanas que se perdieron en el nombre, entre comillas, de Jesús para recuperar Tierra Santa. Es una pena, pero tiene el sentido de que nosotros ahí entendemos que cuando no había palabra de Dios,
no conocían las escrituras y vivían un cristianismo político, miren las cosas que se lograron hacer. Barbaridades en el nombre de Jesús. Algunos de mucha fe postulan que esto realmente fue obra de Dios para poder expulsar a los paganos, siguen con esa creencia, de doctrinas que no eran cristianas. Pero resulta que la gran mayoría del teólogos postula que simplemente ese periodo fue el resultado del desconocimiento bíblico, porque es imposible que Dios hiciera eso para liberar de las doctrinas paganas si la Iglesia católica o el cristiano de la época tampoco estaba haciendo lo que es la voluntad de Dios a través de las escrituras. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo alguien que no está cumpliendo las escrituras va a echar a otro para que no entre con doctrinas que no son bíblicas? Si tampoco la doctrina que se estaba haciendo era bíblica. Bueno, otro día vamos a hablar sobre la voluntad permisiva de Dios y esas cosas. Desarrollo del monacato en Europa Occidental, surgimiento de 4 grandes órdenes, los franciscanos, los dominicanos, los salesianos y los jesuitas. Ahí vienen los monasterios, se forman de mayor fuerza los monasterios y ya son como parte de la Iglesia Católica, se empiezan a tomar como sectores, denominaciones, y todos ellos tienen la función de apartarse, forman monasterios. Desarrollo del arte y la literatura medieval. Empiezan recién aquí a surgir las grandes universidades, eso es casi al final de la Edad Media. ¿Por qué nacen las universidades? Aunque no lo crean, las universidades nacen por la necesidad de fe. Ocupan ciencia, pero para explicar fenómenos de fe. La universidad nace para entregar contenido, materia, investigación científica, pero basada en la fe. Porque hasta ese entonces todavía la fe era primordial ante toda suceso, fenómeno natural que pasaba. Entonces ellos empezaron a buscar una explicación a los fenómenos naturales, empezaron a hacer estudios, pero su explicación era que Dios permitía esto, la fe permitía esto, entonces explicaban cómo Dios actuaba, que bajo ese punto de vista tampoco estaban tan equivocados, pero empiezan a nacer los centros de estudio ya más formales, para empezar a salir del periodo oscuro. Comienzo de la reforma religiosa en 1453, persecución de los pre-reformadores, caída de Constantinopla por los turcos allá en el Imperio Romano de Occidente. Y pasamos a lo que es la Iglesia reformada, ¿ya? Que aquí es muy importante porque la reforma del 1453 a 1648 empieza a nacer en el mismo periodo en que estuvo la Ilustración, estuvo el término de la Edad Media, ¿cómo es que se llama ese periodo? Se me fue. Y que tuvo que ver también con que el ser humano empieza ya a salir de su ignorancia, con las universidades que empiezan a salir, y empieza a ver el mundo de manera distinta, con el Renacimiento. ¿Por qué se llama el Renacimiento? Porque se dice que el ser humano vuelve a nacer, vuelve a lo que es el origen de la educación, a saber los fenómenos del porqué. Y justamente con eso aparece la reforma. O sea, imagínense cómo el cristianismo ha estado siempre ligado en la historia del ser humano. Dios ha estado en la historia del ser humano en todo momento. De hecho, el primer libro que se imprime con la invención de la imprenta es una Biblia. El Renacimiento despierta el interés en las escrituras, en el griego y hebreo, y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe, aparte de los dogmas de Roma. Claro, Martín Lutero encuentra una Biblia, la empieza a leer, la empieza a traducir y se da cuenta que todas de las cosas que a él le habían enseñado no tienen realidad con las escrituras, no era lo que le habían enseñado. Él empieza a estudiar la Biblia
del idioma original, del griego, empieza a encontrar los libros que están en la Universidad de Alejandría, empieza a buscar los textos antiguos, él tradujo la primera Biblia del idioma original, del latín al alemán, ya para que todos tuvieran un acceso a la Biblia, y lo hizo a mano porque todavía no había imprenta, su Biblia que hizo al alemán era a mano. ¿Ya? El espíritu nacionalista y de independencia eclesiástica de Roma, los países ya de Europa, España, Alemania, Francia, Inglaterra, se quieren salir ya de Roma, ya no quieren ser, Inglaterra empieza a tener el problema con el rey que quiere casarse, que no le dan el divorcio, y al final termina separándose de la iglesia romana, forma la iglesia anglicana con sus propios sacerdotes, su propia forma de ver la iglesia. Martín Lutero cuestiona en ese periodo lo que está haciendo la Iglesia Católica. En Europa los reyes empiezan a apoyar a Martín Lutero, empieza a haber una transformación, pero a nivel mundial. Algunos llaman como el primer avivamiento de volver a la escritura del siglo XV, más o menos, XIV, XIII al XV, más o menos, ese avivamiento de volver a la escritura. Ya en muchas donde nacen las iglesias protestantes, donde se unen los cristianos que no eran católicos, que estaban dispersos por el mundo, a la reforma. Y empieza a haber un mover de evangelización, de entrega de palabras, de tratar de volver a lo original. No exento de errores, porque por ejemplo Martín Lutero toma al libro de Santiago y Apocalipsis, los saca de la Biblia y los tira a un río. Porque no le gustaba a Santiago, porque dice que la fe es una obra muerta, y porque el Apocalipsis lo encontraba una barbaridad, lo pescó, lo sacó del canon y lo tiró al río. Para Martín Lutero, el libro de Santiago y Apocalipsis no existían. Así que no es que no tuvo errores también, pero fue el hombre que Dios usó para poder tener un reavivamiento con referente a las escrituras. La invención de la imprenta puso a las escrituras en un uso común y condujo a su traducción y circulación en todos los idiomas europeos. La reforma de Alemania como protesta por la venta de indulgencias. La indulgencia era que, como uno va aquí donde el pastor y le dice, pastor, ¿sabe qué? Tengo 50 lucas, ¿me puede perdonar mis pecados? Y el pastor decía, no, pasa las 50, aunque tu pecado vale 55, así que ya te va a hacer una oferta, te la voy a dejar en 50 lucas, y Dios, y estáis perdonado tu pecado, ya tranquilo, ya ese pecado no te va a contar. Así que tenían hasta una lista de pecados para pagar, por eso eran las indulgencias. Uno compraba incluso títulos eclesiásticos con plata. ¿Ya? Y eso es lo que principalmente molestó a Martín Lutero, porque se jugaba con la salvación. O sea, uno pagaba plata para ser salvo. Indulgencias, perdón, el pecado. La reforma en otros países como Suiza, Holanda, Inglaterra y Escocia también fueron muy importantes, porque esos reinados salieron del catolicismo y fueron parte de la iglesia luterana en ese entonces, y posteriormente distintas iglesias protestantes que se fueron formando. Cabe destacar que Martín Lutero jamás quiso salirse de la iglesia católica, él quería reformar la iglesia católica, por eso se llama reforma. Él quería cambiar a la iglesia católica, que hiciera las cosas bien, y terminó siendo expulsado y formando su propia corriente religiosa. Desarrollo de los principios de la religión reformada, por ejemplo, la religión bíblica, racional en el sentido de que se usaba el sentido común para practicar la fe. Por eso cuestionaba las indulgencias, cuestionaba el purgatorio, cuestionaba todo aquello que no fuera bíblico, que no tuviera uso de razón de las escrituras para poder proyectar su fe. Personal y espiritual, el protestantismo. La salvación es personal y uno tiene que llevar la vida espiritual. Nacen lo que son las 5 solas, que los que hasta el día de hoy las iglesias reformadas que se conocen o se hacen llamar iglesias reformadas, como por ejemplo las presbiterianas, la metodista antigua, ya que se hace llamar la iglesia del pacto, que son iglesias que nacieron más o menos con su fundamento en esta época, son como las 5 solas, que son muy, recuerda que dice, sola escritura, solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a Dios sea la gloria. Esos son los 5 principios que se conocen como las 5 solas, que hasta el día de hoy la mayoría de las iglesias reformadas y muchas iglesias protestantes todavía las siguen tomando como los principios fundamentales de la fe cristiana, porque hablan de primero que tiene que solo la escritura es la que nos gobierna, la salvación es solo por la fe, y todo esto viene solo por gracia, y que es a través solo de Cristo,
y que solo a Dios se le rinde la gloria. ¿Ya? La contrarreforma, reforma dentro de la Iglesia Católica Romana, con el propósito de destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanas en países extranjeros, movimientos monásticos, franciscanos, jesuitas, etc. Bueno, la contrarreforma fue un intento de la Iglesia Católica de recuperar a aquellos que se habían retirado de la Iglesia cristiana, fomentando las misiones, principalmente, viendo la forma de evangelizar de manera distinta a cómo lo llevaban hasta ese entonces. No les dio mucho resultado, lo vemos hasta el día de hoy. Habemos denominaciones protestantes evangélicas que ya incluso se supera la Iglesia Católica en algunos países. Así que gracias por la contrarreforma. Eran buenos, gracias por su intento. Pero eso es lo que pasó en esa época con la Iglesia Católica. Persecuciones de los reformadores por parte de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición española, la Orden de los Jesuitas. Otra vez hay una persecución ahora de cristianos a otros cristianos. Si ya con las cruzadas eran de cristianos a musulmanes, ahora eran de cristianos católicos que perseguían a los cristianos protestantes en la Inquisición, donde si no eras de un país donde estaba la iglesia protestante dominando y uno se iba, por ejemplo, a Italia y decía que no era católico, simplemente lo que merecías era morir, porque se le consideraba pagano. Y eso siguió pasando, y de hecho en algunos países sigue pasando, pero siguió pasando por lo menos en Chile. Cuando entraron los primeros protestantes a Chile, también se les persiguió. Hubo cementerios que se llamaban cementerios de los residentes porque no tenían derecho ni siquiera a ser sepultados donde se sepultaba la mayoría de la Iglesia Católica. Porque estaba el tema de que los evangélicos o protestantes eran paganos. Bueno, figuras de la pre-reforma y la reforma. Tenemos a Wycliffe, una cosa así. A House, en 1390. Tenemos a Savonarola, Besa, Knox, Luther. Voy a seguir con Calvino, Zwingli y Sinead. Bueno, son personajes que influyeron mucho en la... Están medio complicados los nombres porque eran de por allá lejos. Que influyeron mucho en las doctrinas que hoy día actualmente nosotros consideramos como protestantes y como fundamentales para nuestra fe. Muchas de las cosas que nosotros seguimos en nuestra iglesia vienen de esos pensadores, de esos hombres que interpretaron la Biblia de esa manera. La Reforma fue una de las épocas más extraordinarias de la historia de la iglesia. Dios levantó soberanamente hombres y mujeres que estuvieron dispuestos aún a ser torturados o a morir quemados para rescatar las verdades bíblicas que la falsa religión, la ignorancia y la superstición oscurecieron durante el oscurantismo espiritual de la Edad Media. Nuevamente vemos que hay un avivamiento por volver a las Escrituras. No quiero desmerecer los dones espirituales para nada, soy creyente en ellos, pero a través de la historia siempre han habido avivamientos cuando se ha vuelto a las Escrituras. Ha habido avivamientos de conversión cuando se ha vuelto a las Escrituras. Ha habido manifestaciones espirituales que han impactado sociedades cuando previamente se volvieron a las Escrituras. Es por eso que nosotros tenemos que tener importancia en el estudio de las Escrituras y la historia de lo que estamos viendo, porque imagínense todo el periodo que pasó cuando no había Escritura y los daños que se hicieron y cómo crece nuevamente el cristianismo con las Escrituras. Bueno, esto es un dato curioso que les voy a ver en el Power para que lo envíen, que son, por ejemplo, cómo después la Reforma se repartió las iglesias protestantes. Por ejemplo, en el color naranjo son los luteranos, los moraditos fueran calvinistas, ese como verde claro, más o menos, no sé qué color, en Inglaterra estaban los anglicanos, y la Iglesia Católica que siguió perdurando. Pero como se fijan, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Sacro Imperio Romano, en Wittenberg, que eso es parte de Alemania, todos ellos se volvieron luteranos protestantes.
Y vamos a terminar rápidamente con la iglesia moderna, que es del 1648 después de Cristo hasta la actualidad. Vamos a ir viendo algunas cosas. La Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino, aparte por completo del mundo protestante. Yo diría que es al revés, la Iglesia protestante ha seguido su camino distinto a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se ha mantenido. Del movimiento puritano surgieron las iglesias presbiterianas, congregacionalistas y bautistas. Del movimiento wesleyano surge la Iglesia metodista. El movimiento racionalista permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente y se entendieran con más inteligencia. Empiezan a hacer el estudio de la teología como disciplina como tal. Movimiento anglo-católico, la iglesia anglicana, movimiento misionero moderno. Empiezan a haber misiones ya de la iglesia anglicana. Explosión del surgimiento de denominaciones protestantes. Empiezan a ser desde este año en adelante, empieza la iglesia protestante episcopal, iglesias congregacionales, iglesias reformadas, iglesias bautistas, iglesias luteranas, iglesias presbiterianas, iglesia metodista, iglesia discípulos de Cristo, iglesia pentecostal, etcétera. Surgimiento de sectas no cristianas, y aquí, como el Power lo tengo de hace muchos años atrás, después les voy a hacer una corrección en una que sale acá. Testigos de Jehová, los mormones, adventistas, unitarios, ciencia cristiana, dianética y la nueva era. Bueno, le comento, la dianética ya prácticamente no existe, y los adventistas ya pasaron de ser secta a religión en observación. ¿Ya? Pasaron de ese concepto de a iglesia en observación porque ellos también creen que la salvación es a través de Jesucristo. Entonces, tiempo atrás, todos los movimientos pentecostales también eran considerados sectas, cuando recién surgieron. Se les dio después el reconocimiento como iglesia protestante o iglesia evangélica, cuando ya se formó un estatuto formal donde ellos en su anuncio de fe dicen que la salvación es a través de Jesucristo. Entonces, cuando una iglesia declara que la salvación es por fe y a través de Jesucristo, ya deja de ser secta o sector de algo y pasa a ser derechamente o movimiento en observación, como le dicen muchos teólogos, o derechamente alguna categorización de las distintas iglesias que hay, en este caso protestante evangélica. ¿Por qué los adventistas todavía están para muchos teólogos como una iglesia en observación? Porque tienen una mezcla extraña entre judaísmo, ¿ya? Y cristianismo. Entonces, todavía no se define exactamente como tal. Para muchos, obviamente, de la línea adventista, ellos son cristianos por donde se mire. Para otros son iglesias en observación, y ya que los traten de secta, son muy pocos los sectores, los católicos todavía los tratan de secta, pero es el fenómeno que pasa con los adventistas. Yo creo que ya pronto va a salir alguien diciendo que los adventistas derechamente son iglesia evangélica protestante de otro sector. No, eso no se lo voy a pasar porque lo van a ver después ustedes, porque más o menos cómo se ha segmentado la iglesia protestante, lo mismo que describimos arriba, lo único que con un mapa conceptual. Y las referencias de dónde sacó este material: Historia de la Iglesia Cristiana, José Lyman Hurlbut, editorial Vida 1999, que ese no lo tengo, no lo he podido encontrar. El que yo le envié al WhatsApp es Historia del Cristianismo de Justo González, editorial de 1994. Es importante que ojalá pueda leer para complementar los detalles que lleva todo lo que hemos visto hasta ahora. Y con eso damos por terminada la clase de historia del cristianismo. Voy a abrir micrófonos para consultas. Que más siento uno que en hermenéutica bíblica. No sé cómo, por dónde, para dónde partió ese libro, porque no lo encuentro. A mi piso no ha llegado, no ha llegado. ¿Terminó? Sí, No, pastor, al aire ahora. Moisés, prenda su audio, está la solicitud del audio para que la pueda prender. Yesen igual. Así que
Dudas, consultas, muchas me imagino, porque es una materia densa, densa. Si no fuera por la guía del PowerPoint, realmente le digo que sería difícil para mí poder asimilar tantas ideas, a pesar de que conozco muy bien la historia del cristianismo por los años que llevo estudiando y releyéndola y viendo los nuevos avances, los nuevos descubrimientos, cómo cambian algunas cosas, pero es complicado. Pero como les digo, nos sirve para entender ciertos fenómenos, nos sirve para saber de dónde vienen muchas cosas y nos ayuda porque de repente nosotros, antes de hacer un análisis crítico de algo que vemos, tenemos que saber si lo que estoy criticando realmente... ¡Ay, qué rico! No nos dejaron ahí los pastores. Están comiendo ahí. No sé, pues nosotros de repente tenemos la costumbre de criticar, no sé, para la Iglesia Católica por la forma del templo. Tenemos la forma de criticar una vestimenta o algo, y resulta que muchas veces las cosas que nosotros hacemos también tienen el mismo sentido de crítica, el origen. O cuando se nos pregunta por algo que es más importante que una cosa con otra, tener claro que hay cosas que nacen simplemente de la historia y no que son realmente bíblicas. Así que, bueno, eso, y aprender de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Ojalá que nunca tengamos que realizar lo que se hizo en la Edad Media de la persecución, porque son vidas humanas las que se pierden. Y si nos persiguen a nosotros, no importa, nosotros seguimos alabando al Señor. ¿Dudas, consultas, preguntas, insisto? ¿Quedó todo claro? O si no quedó claro, lean después el libro de Justo González, les va a servir. Doctor Sergio, diga. No, bueno, referente también al tema de los estudios, lo que usted anunció al principio, a la entrada del programa, lamentando un poco el tema de que ya muchos nos acercan al tema del estudio, ¿verdad? Claro, como usted decía, el tema de la historia, si usted me pregunta con qué nota pasé en historia en la enseñanza media, mejor ni le digo. Está sonando la sirena de los bomberos. Pero igual son cosas básicas que nosotros como cristianos, y nosotros ahora como cristianos deberíamos saber nuestros orígenes, o sea, de dónde nacimos, cómo se logró el que nosotros estemos en esta actualidad, en la actualidad, ¿cierto? Como cristianos. A lo mejor no todo lo que usted ha hablado lo vamos a guardar, pero de repente hay cosas que la mente se abre y dice, wow, yo no sabía esto, y es bueno saberlo porque para nosotros como cristianos tenemos que tener respuestas a muchos de los que se acercan a la iglesia, al camino de Cristo. Entonces, si no tenemos conocimiento, ¿cómo podemos enseñar? Jesús dijo hacer discípulos, y para hacer discípulos, para poder enseñar, tenemos que aprender. Entonces, bueno, lamento de que algunos hayan dicho, no, esto no me importa, este tema no me da igual. No sé, bueno, no todos pensamos lo mismo, pero bueno, ¿qué digo yo? Que sigamos adelante, que sabemos 5, sabemos 10, seguir adelante nomás con los temas, porque el que quiere tener conocimiento va a buscar el conocimiento, así que yo apoyo y le hablo a todos mis hermanos allá que ocupemos un tiempo para aprender de las cosas del Señor, porque son tiempos difíciles, y en estos tiempos difíciles es cuando la gente que no conoce a Cristo se va a acercar a Cristo. Entonces debemos tenerle nosotros respuesta a tantas interrogantes que trae el mundo, como las que tenemos nosotros también hoy en día. Así que ánimo nomás, hermano Rodrigo, y todos los que estamos hoy día, sigamos aprendiendo de las cosas del Señor, nada más que esto. Amén. Bueno, nada que decirle, pues tiene mucha razón, Pastor Sergio. Es importante aprender, aunque sea aburrido. Yo sé que la historia no a todos les gusta. Personalmente a mí la historia era mi mejor ramo que tenía yo en el colegio, me gustaba mucho, pero no a todos les gusta. Mi peor ramo era el inglés, y sigue siendo el inglés. Así que todos tenemos algunas materias. Si se fijan, cuando nombro los nombres raros de otro idioma, de otra cosa, es como que fuera otro idioma, no lo entiendo.
No se podrían llamar Pérez, Ramírez, no, tenían que tener nombres raros, pero bueno. Por ahí por los pastores Moisés, con la pastora Rosario, algo quieren hablar, algo quieren decir, algo quieren preguntar. Les voy a dar el audio porque lo pagaron. En realidad me sumo un poco a las palabras del pastor Sergio. Este es el tiempo que nosotros estamos pasando en estos momentos como iglesia, que es donde estamos en casa, donde tenemos tiempo. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que nutrirnos o aprender, estudiar un poco de la palabra del Señor. O sea, en realidad da pena de que no haya tanto interés en este sentido. En realidad conversaba hoy día con una persona en la feria. En realidad este es el tiempo que nosotros tenemos que preparar, porque vamos a volver a las iglesias, pero y el tiempo que estuvimos a solas, el tiempo que estuvimos, ¿qué hicimos? ¿Nos nutrimos o seguimos siendo los, o si no, vamos a seguir siendo los mismos? La iglesia no va a cambiar nada y va a seguir siendo la misma, ¿no? Este es el tiempo de que nosotros podamos aprender o por lo menos reforzar algunos conocimientos, algunos que ya tienen más conocimiento, reforzar un poco más los conocimientos, y para otros es nuevo, ¿ya? Para mí, a mí me gusta la historia, pero en historia me iba para la historia cuando estaba en el colegio, así que... pero me gusta, de verdad, a mí me gusta la historia, me gusta cuando de la Biblia, de los pasajes bíblicos, me cuentan de historia, por qué se formó esto, por qué venía, por qué fue esa, me encanta eso a mí, ¿ya? Más que el exégesis, me gusta más la historia. Eso pues. ¿Qué decir? Bueno, yo creo que a lo mejor habrán habido motivos justificados para que los hermanos que se habían interesado en ciertos temas no estén presentes. Lo que sí me gustaría es que lo hicieran saber el por qué. Porque bien como dice, es una entrega. Hay un tiempo invertido, y no solo un tiempo invertido, también hay conocimiento que se está entregando, un conocimiento que a nosotros a veces cuando lo escuchamos así en forma por ahí a la pasada solamente nos resulta como un poco grotesco, otras veces chocante, porque no tenemos el conocimiento de ir entrelazando en realidad hasta llegar a lo que somos ahora. Es interesante saber que adoptamos tantas situaciones, tantos detalles, ya sea físicos, sociales, morales, para ser lo que somos ahora. Unos buenos y otros no tan buenos. Entonces, para mí esto a mí me gusta mucho. Yo le digo, hoy día realmente estuve escuchando, y más que estuve en pantalla, pero estaba ocupadita, pero me di el tiempo de escuchar. Pero yo soy de las personas que, aparte de lo que el Rodrigo manda, a mí me gusta ir escribiendo lo que el profesor va diciendo. Entonces a mí eso me va ampliando totalmente la visión después del esquema que yo tengo. Ya yo eso le decía a Moisés, tú no eres como yo, no vas anotando lo que el Rodrigo va diciendo. A mí me gusta eso, y si se me perdió algo del Rodrigo, lo vuelvo a escuchar después y lo coloco, porque para mí me ayuda más a entender de esa manera. Me gusta la historia, me gusta saber cómo llegamos a formar lo que ahora defendemos con tanto ahínco, pero si no tenemos bases sólidas, cualquier situación también nos lleva a generar dudas y nos lleva a desequilibrarnos un poco, como cuando uno estudia por primera vez teología y le empiezan a decir ciertas cosas y uno queda, pero no, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Y claro, uno después cuando empieza a investigar se da cuenta que sí puede ser.
Entonces yo creo que los hermanos que hoy día no estuvieron tienen una buena justificación para no estar presentes. Lo creo de verdad. Y necesito también creerlo. Necesito creerlo, porque no solo nos podemos apoyar en que Cocrir va a ser grande, en que hay mucha profecía, en que se va a cumplir, pero primeramente para que se cumpla lo que Dios tiene establecido para Cocrir, nosotros tenemos que avanzar. Y tiene que cumplirse primero en nosotros. ¿Estoy preparado para ciertas situaciones? Entonces, esa es la respuesta. Gracias. Pastora, presidente. No sé, estoy esperando cuando ella empiece a hacer ella en las clases. No quiere y avanzar igual que la hermana que está allá abajo, ahí, la hermana Yasmin. Yesenia, te noto complicada con los niños. ¿Quieres decir algo o pasas por ahora? Te veo ahí con los niños. Están haciendo bocha, así que... Pero no, yo en historia soy malísima, tengo que leer unas 5 veces para poder recién guardar ideas. Así que voy a escuchar un par de veces más la grabación para poder entender bien todo lo que hubo en la clase. Aparte que están los dos aquí con toda la cuerda, así que... Silenciado. Sí. No escucho nada. Ahora sí. Está silenciado. Te tengo el certificado, tengo que pasar a dejártelo y cuídate mucho, Yesenia. Bendiciones para ti. Nuestra hermana Yasmin. Hola a todos hermanos pastores presentes. Bueno, bueno, Rodrigo sabe que soy re mala también para historia, no me gusta mucho la historia. De hecho, a rato me empieza como a me empieza como a llenar así la cabeza de ideas y quiero que avance, quiero que avance, quiero que avance, quiero que avance. ¿A qué hora va a terminar esto? ¿A qué hora pasa la otra día? Siendo sincera. Pero se me pone latera, de verdad tengo esa predisposición con la historia, siempre la he tenido, como que tengo esa predisposición a que es latera y aburrida. Pero aún así, obviamente, como todos han comentado, nos sirve aprender, rescatar algunos puntos importantes cuando nos hacen preguntas, nos hacen dudas, así que frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pues que estar en los temas que nos guste o no nos guste, porque nos sirve a todos para crecer y avanzar juntos también. Así que, y respecto a las preguntas, no me llama un poco, siempre me ha llamado un poco esa atención de la época o la era oscura que pasaba ahí con los cristianos, por qué se dio ese proceso tan largo de oscuridad y qué hito importante fue el que retomó la siguiente era en la historia. Eso como pregunta. Bueno, el periodo de la Edad Media que fue tan oscuro, sí, llama la atención, pero como dije en clase, principalmente el desconocimiento de las escrituras provocaron toda esta época oscura. De hecho, como les decía, es un fenómeno que está ligado a la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque también no hubo acceso a documentos escritos, por ejemplo, que habían dejado los griegos, los romanos, de avances que habían hecho culturales. Todo eso se guardó. Era una élite simplemente que tenía acceso a ese tipo de cosas y no todo era bien comprendido. Eran muy pocos los que estudiaban eso. Entonces, con las escrituras pasó lo mismo. La fe fue simplemente, como se llama, fideísmo, creer nomás, por creer, inventar cosas para mantener la fe y todo. Y como la gente era devota y creía igual como las hermanas de la iglesia que andaban el otro día devotas, todas devotas,
se entregaban a lo que se decía el supuesto sacerdote, porque recordemos que el papa, el sacerdote, todos los que eran personas que traían el mensaje de Dios directo. Entonces eran los profetas de sus tiempos, entonces la gente les creía, entonces cometían errores. Pero resulta que esos profetas no conocían las escrituras. O la conocían muy poco, o la conocían distorsionada, pero realmente no se conocía las escrituras. No se leía las escrituras, se tenían como un amuleto prácticamente. Y el fenómeno que trajo la finalidad de la época oscura es el Renacimiento, con la invención de las primeras universidades y empieza a salir la imprenta, que se imprimió la Biblia, pero en el término cristiano es la reforma con Martín Lutero. De hecho, se marca el momento exacto, son las 95 tesis pegadas de Martín Lutero, donde él explica 95 formas de cómo la Iglesia Católica debería cambiar el cristianismo. Entonces, nuevamente, como les decía, hay un avivamiento cuando se vuelven las escrituras. Todavía se hace una pelea entre los dones espirituales y los estudios de la escritura, que los enviamientos son cuando hay mucha profecía, muchas sanidades, milagros por aquí, por allá, pero a través de la historia y a través de la Biblia y a través de todos los tiempos, todos esos fenómenos que son válidos, que ocurrieron, ha sido posterior a volver a la escritura. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y cuando Esdras lee después el libro en otro capítulo de la Biblia y dice que le da el sentido a la escritura, dice que la gente empezó a llorar, dice que empezó a ver un mover, hubo un levantamiento. Entonces, la Biblia no dice que mi pueblo pereció por falta de dones espirituales, no dice mi pueblo pereció por falta de profetas, por falta de milagros, no, por falta de conocimiento. El conocimiento en las escrituras es lo que nos lleva al avivamiento, y los verdaderos avivamientos no son de milagros, de sanidades, eso es como lo que viene a consecuencia de. Nosotros siempre buscamos la consecuencia de, cuando lo que viene primero es el avivamiento de las escrituras y posterior la conversión de las personas a Cristo. Y el resto es la añadidura, los milagros, las sanidades, las manifestaciones maravillosas de Dios, es la añadidura de. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre conscientes. Y eso pasó en la Reforma. Después de que volvieron a la Escritura, empezó a haber un avivamiento de conversión impresionante. Bueno, y a través de la historia después, más adelante, cada país, nosotros podemos ver historia de Chile, más adelante vemos cómo se ha manifestado Dios de manera impresionante. Pero en resumen es este. Sin las Escrituras, el cristianismo es oscuro y es hasta dañino. Con las Escrituras tenemos la salvación para anunciar. ¿Estaríamos entonces? Dios los bendiga.